que cada uno de estos está compuesto por una base púrica, por 2 bases púricas y por 3 bases pirimídicas. Comparten la adenina, la guanina, la citosina y tienen de manera única, el DNA tiene a la timina y el RNA tiene al uracilo. ¿Vale? Para fines, por el momento así lo vamos a dejar. Ya después vamos a ver que no es como tal de todo cierto esto. Ya saben que la unidad o el bloque de construcción fundamental de los ácidos nucleicos, pues son los nucleótidos. Y que los nucleótidos están compuestos de un grupo fosfato, de un azúcar y de una base nitrogenada. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver un tipo de DNA que se encuentra exclusivamente en las bacterias. Este DNA también le llaman DNA extracromosomal porque es una molécula aparte del cromosoma bacteriano. ¿Sí? Este se llama plásmido. ¿Qué es un plásmido? Bueno, un plásmido es DNA. Es DNA extracromosomal, se abrevia así como lo están viendo ahí. Yo les invito a que de ahora en adelante coloquen de esa manera las siglas de los ácidos nucleicos, porque no importa el idioma, es una simbología ya universal y ya aceptada por todos los países, sin importar el idioma. ¿Sí? Esa P quiere decir plásmid y es la manera en que podemos abreviar al DNA plasmídico. Entonces, es extracromosomal, está parte del genoma y va a contener, o bueno, va a tener las siguientes características. Fíjense bien. Es DNA circular. Al igual que el cromosoma bacteriano, este también es DNA circular. Se autorreplica. No necesita de otra molécula para que se replique. Este se autorreplica debido a que tiene un ORIC. Más adelante, cuando lleven otras asignaturas como genética y biología molecular, van a estar viendo todo esto. Entonces tiene, un ORIC. Y esto quiere decir que se autorreplica. Una característica muy importante es que es mucho más pequeño que el DNA genómico. Vean cómo se abrevia DNA genómico con una G minúscula al principio. ¿Qué tan pequeño? Bueno, pues fíjense, el DNA genómico más pequeño reportado hasta hace algunos años, no es el más actual, pues ya hay uno más pequeño, tiene un tamaño de 2 millones de bases aproximadamente. Mycoplasma genitalium es ese organismo. Ya ahorita hay uno más pequeño. Este entonces está en el orden de los millones de bases, mientras que los plásmidos están en el orden de las kilobases. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los plásmidos caen en este intervalo de longitud, entre las 3 y las 10 kilobases, entre 3,000 y 10,000 pares de bases. Entonces vean que el tamaño pues sí es considerablemente más pequeño. A diferencia del DNA genómico, este se puede encontrar en múltiples copias. El DNA genómico en la mayoría de en las bacterias es una sola copia, ¿sí? Es haploide, si lo quieren ver así. El DNA plasmídico puede existir en múltiples copias. Además, fíjense que este DNA plasmídico le confiere características particulares a la bacteria. Ahorita vamos a ver qué tipo de características particulares le confiere a la bacteria. Este puede eliminarse de la bacteria si no es utilizado. Vamos ahorita a explorar más o menos qué tipos de genes tiene estos plásmidos y vamos a ver que cuando no es utilizado el producto génico que contiene ese plásmido, pues la bacteria elimina ese plásmido para ahorrar energía. ¿Sí? Ya aprenderán que para hacer la síntesis de DNA
se requiere siempre de un nucleótido trifosfatado. Entonces, eso es una gran cantidad de energía. Además, para la síntesis proteica requerimos siempre de por lo menos una molécula de ATP para activar el aminoácido. Entonces, si nosotros tenemos información genética que no utilizamos, pero que la tenemos que estar replicando, pues es un desperdicio energético. Y entonces, ¿qué hace la célula? Eliminarlo. Y el punto más importante, la característica más importante, porque fíjense que antes decían que el tamaño, pero no necesariamente, el tamaño ya puede variar mucho, hay plásmidos muy enormes, pero algo que es definitivo y que es el que da la diferencia entre DNA genómico y DNA plasmídico es el tipo de información genética que contienen. El DNA plasmídico va a contener genes esenciales, va a tener genes tipo housekeeping. Si nosotros quisiésemos traducir el término housekeeping, pues sería algo chistoso, ¿no? Algo así como mantenidos en casa. Sin embargo, lo que quiere decirnos ahí son genes esenciales. ¿Qué genes son esenciales para la célula? Todos los relacionados con el metabolismo o los procesos que mantienen a la bacteria viva. Ejemplo, todos los genes de reparación, todos los genes que están involucrados en la replicación, en la transcripción y en la traducción, son genes esenciales. Sin estos genes, sin el flujo de información genética, la bacteria prácticamente moriría. Y no solo la bacteria, cualquier organismo vivo. ¿Sí? Otro tipo de genes esenciales, metabolismo, la vía glicolítica, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, ¿sí? Metabolismo central, si lo quieren ver así. Entonces, esos son genes esenciales. Esos jamás los va a contener un plásmido. Solamente va a contenerse esos genes esenciales en el cromosoma bacteriano. Y un plásmido nunca va a contener ese tipo de genes. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ok, muy bien. Todo bien. Muy bien. Fíjense bien, hablando de los tipos de plásmido, hay 5 tipos de plásmido. Está el plásmido de resistencia, está el plásmido de fertilidad, está el plásmido asesino, el plásmido degradativo y el plásmido de virulencia. De estos, casi estoy seguro que hemos oído hablar de los plásmidos de resistencia. ¿Cuál es la función de los genes en este plásmido de resistencia? Pues conferir resistencia a antibióticos. Y hay un enorme número de ejemplos de plásmidos que tienen este tipo de función. Escherichia coli tiene un plásmido muy especial que se llama RBK, que le confiere resistencia a antibióticos. Los plásmidos de fertilidad, fíjense que permiten procesos de transferencia de material genético entre los organismos, entre bacterias, de manera muy eficiente. Procesos como la conjugación se vuelve muy eficiente y en general la transferencia de DNA entre bacterias. Hay un plásmido que se llama F, ¿sí? Es uno muy famoso y también se encuentra en Escherichia coli. Los plásmidos asesinos tienen bacteriocinas, ¿sí? Son toxinas, sintetizan toxinas que matan a otras bacterias. Imagínense ustedes una población, pues sí, un espacio donde están diversos géneros bacterianos. ¿Por qué unas bacterias se querrían matar unas con otras? Bueno, simple y sencillamente, bacterias del mismo género van a querer matar otras bacterias de un género diferente por simple y sencillamente sobrevivir, por todos los alimentos, por todo el alimento, o los nutrientes más bien. La forma correcta es los nutrientes que están disponibles. Si estos nutrientes empiezan a carecer, empiezan a ser menor, pues obviamente estas bacterias van a tratar de sobrevivir
sobre otras. Entonces, dependiendo el género bacteriano, es el nombre que se le va a dar a la toxina. Un ejemplo es, por ejemplo, en Escherichia coli, esta sintetiza colicinas. Las colicinas van a ser sintetizadas por Escherichia coli y van a matar a otras bacterias. Y así cada género bacteriano va a tener toxinas específicas para asesinar a otras bacterias. ¿Sí? Los plásmidos degradativos. Fíjense que estos plásmidos degradativos han tomado mucho auge, han sido muy utilizados últimamente porque le confieren a las bacterias enzimas que permiten metabolizar moléculas inusuales. Yo les pongo el caso de bacterias que son capaces de degradar hidrocarburos. Los hidrocarburos, muchachos, son compuestos extremadamente abstractos, complejos, ¿sí? A pesar de que están compuestos por carbono e hidrógeno y que pueden tener simple enlace carbono-carbono, doble enlace carbono-carbono, triple enlace carbono-carbono, ya saben, alcanos, alquenos, alquinos. Estos forman estructuras extremadamente complejas. Se encuentran, por ejemplo, en el petróleo crudo. Muchas veces este petróleo pues tiene que pasar por un proceso de purificación y ya conforme, o de separación, más que de purificación, de separación, la gasolina que nos venden pues ya es una parte de ese proceso de separación del petróleo crudo. Pero fíjense, muchachos, que hay unas moléculas que son extremadamente muy difíciles de degradar. Por ejemplo, estas son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos hidrocarburos son muy difíciles de degradar, no cualquier bacteria los puede degradar y son altamente dañinos y perjudiciales al medio ambiente. Entonces, se ha aislado de lugares que son inaccesibles, por ejemplo, en fondos marinos donde se tienen presiones extremadamente altas, pues se ha logrado aislar bacterias que son capaces de degradar esas moléculas. Entonces, lo que se hace es introducir esa información genética, ya sea como plásmido, o aislar esa mezcla de bacterias esos plásmidos. Estos plásmidos se insertan en bacterias que son fácilmente cultivables en el laboratorio y sirven para bioremediación. ¿Sí? Hace pues ya tiene un ratito, hubo un accidente muy grave que tiene que ver con una plataforma petrolera. Esta plataforma se llamaba Deepwater Horizon. De hecho, hay hasta una película sobre esa plataforma. Esta plataforma estaba en el Golfo de México, pegada muy cerca de las costas de Estados Unidos y de México, por supuesto. Y entonces, a la hora de querer extraer petróleo de una parte del Golfo, resulta que la pluma, es decir, la parte que perfora y que llega hasta el fondo marino, se rompe, se quiebra y entonces todo el petróleo empieza a ser regado por el fondo marino y rápidamente los biólogos y los químicos petroleros empiezan a preocuparse debido al impacto que podría tener en el ambiente. Entonces empiezan a hacer estudios y para su sorpresa resulta que mucho de este hidrocarburo estaba en bajas concentraciones o no estaba o no existía como el hidrocarburo crudo, es decir, ya había sido metabolizado. Entonces, esto se cree que se debió a bacterias que no son cultivables, que ni siquiera conocemos, pero que tienen la capacidad de degradar esas moléculas debido al ambiente tan hostil en el que se desarrollan. Entonces, imagínense cuando ven la concentración de hidrocarburos
Además les preocupaba porque en el Golfo de México convergen muchas corrientes marítimas que pueden ser, que pueden transportar y llevar a estos hidrocarburos a otras zonas, a otras aguas del planeta. Pues se dieron cuenta, con mucha sorpresa, de que la concentración de hidrocarburos estaba muy baja, ¿sí? No era lo que ellos creían y el impacto fue menor. Entonces, a partir de ahí, pues hubo una investigación muy exhaustiva por parte de Estados Unidos, de nuestro lado, por la UNAM, por el Instituto Mexicano del Petróleo, para poder degradar, poder estudiar esas bacterias, aislar esa información genética y poderla introducir a otros organismos para estudios de bioremediación, por ejemplo. Y así les podría poner muchos otros ejemplos, ¿sí? Pero entonces son plásmidos que permiten metabolizar moléculas muy inusuales, moléculas que son muy difíciles de degradar. Aquí está el ejemplo de uno de esos plásmidos, el plásmido TOL, que se encuentra en Pseudomonas pútida. ¿A qué le ayuda Pseudomonas pútida? A metabolizar el tolueno. Y los plásmidos de virulencia. Esos también seguramente son plásmidos que han oído hablar, a lo mejor mucho. Son plásmidos que le confieren patogenicidad a las bacterias, ¿sí? Y, por ejemplo, en caso del plásmido T, de Agrobacterium tumefaciens, confiere la capacidad para causar una enfermedad en plantas dicotiledóneas. Entonces, fíjense que estos plásmidos de virulencia no son solamente de interés clínico, también pueden tener un interés en la economía, en la agronomía, en la clínica, por supuesto, también. Entonces, vean la importancia que tiene estos plásmidos para las bacterias. Entonces, de acuerdo al tipo de plásmido, se define la función y son 5 tipos de plásmido. Ahora bien, ¿por qué un QVP es importante estudiar el DNA plasmídico, aislar DNA plasmídico? Fíjense, muchachos, que estos plásmidos se utilizan mucho como vectores. ¿Qué es un vector? Acuérdense de sus clases de física, a ver si no genero recuerdos de Vietnam, ¿verdad? Pero estos vectores que veían en física tenían dos características. Tenían magnitud y tenían dirección. Entonces, lo que se busca con los plásmidos, al decirle vector, es tratar de explicar que estos plásmidos pueden ser dirigidos a sitios o a organismos particulares que yo estoy propiciando que se dirijan ahí para que cumplan una función. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Mientras vamos a ver las características de un plásmido. Este es un plásmido muy conocido en nuestro país, es un plásmido que se llama PBR 322. BR quiere decir Bolívar Rodríguez, que son los que construyeron este plásmido. ¿Sí? A ver si pueden buscar un poquito de la historia de estos científicos. Y consta de 4,363 pares de bases. Es un plásmido que, ya saben, se autorreplica, entonces tiene un ORI C. Aquí inicia la replicación. La replicación es bidireccional. Acuérdense que es bidireccional. Y entonces la flechita lo único que me está indicando es el sitio, es la dirección que siguen los repetidos en tándem que componen a ese órice. Pero bueno, no nos vamos a meter en líos ahí. Entonces, es ahí donde inicia el origen de replicación. En el caso de estas flechas azules y rosas, están relacionadas con los genes que contiene este plásmido. Este plásmido solamente tiene 2 genes. El primer gen, que es el gen que está en azul, es el gen que le confiere resistencia a la ampicilina, mientras que el gen que está en rosa le confiere resistencia a la tetraciclina.
La flecha indica la dirección de síntesis. ¿Sí? Entonces vean que un plásmido pues, es una molécula de DNA relativamente sencilla, con pocos genes, que tiene algunas regiones intergénicas, es estas grises, regiones que hay entre gen y gen, y algo que es muy importante a la hora de hablar de plásmidos es las enzimas de restricción. Aquí no tengo una imagen de estas enzimas de restricción, pero quiero que pongamos tantita atención en una página que se llama Rebase. Rebase es la página, es la base de datos de las enzimas. Aquí le vamos a poner database. ¿Qué es una enzima de restricción? Es una tijera molecular, muchachos. Es una tijera molecular que me permite cortar DNA. ¿Para qué me sirve cortar DNA? Bueno, las bacterias utilizan estas enzimas de restricción para protegerse del DNA que es inyectado por los fagos. Cuando un fago infecta a una bacteria, estas enzimas de restricción cortan ese DNA y así evitan la invasión de este fago. Nosotros las utilizamos para cortar DNA de manera específica. ¿Sí? Aquí, bueno, ya ha cambiado mucho esta base de datos. Yo quería enseñarles cómo es una enzima de restricción y cómo trabaja, pero espérenme. Creo que lo vamos a ver mejor por acá. Restriction sites. Miren. Aquí está. Esta imagen está bonita. Fíjense. Una enzima de restricción les dije que era una especie de tijera molecular. Esta tijera molecular va a cortar, pero de manera muy específica, en puntos muy específicos en el DNA. ¿Eh? Aquí está, miren, por ejemplo. Esta enzima de restricción que se llama EcoR1, que nosotros le llamamos ECORI, EcoR1 significa Escherichia coli, porque se aisló de Escherichia coli, de la cepa R, y es la enzima de restricción número 1. 1 romano. Se escriben los números con números romanos. Entonces, existe la EcoR5, por ejemplo. Esa quiere decir que es la enzima de restricción número 5, aislada de Escherichia coli, cepa R. Entonces vean que el sitio de corte para ECORI es este. Es una secuencia palindrómica. Esta secuencia palindrómica se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, estas secuencias palindrómicas son reconocidas por las enzimas de restricción. Las secuencias que reconoce la enzima de restricción están entre 4 a 6 pares de bases. Entonces, fíjense que esta enzima es muy específica. ¿Qué es muy específico? Que si aquí hubiera una citosina o si hubiera una timina, aquí en donde está esta A, simple y sencillamente esa enzima no reconocería el sitio y no cortaría. Entonces, esta flecha indica dónde va a cortar la enzima y vean que como son secuencias palindrómicas, lo va a hacer en el mismo sitio en una cadena y en otra. ¿Sí? En el mismo sitio, pero en lados opuestos, por la misma naturaleza del palíndromo. ¿Cuál es el resultado? Este tipo de secuencia. Vean que estas secuencias generan un extremo en extremo sin aparearse. A ese extremo le llaman overhang o extremo colgante. Además, estos extremos colgantes van a tener una característica muy importante. Estos extremos se llaman cohesivos, ¿sí? Como si fueran
imanes porque entran en contacto y como son complementarios, ¡pum!, se vuelven a unir. Se vuelven a unir y entonces es muy fácil unir secuencias que son cortadas por las enzimas de restricción. ¿Sí? Extremos pegajosos les llaman, sticky ends. Y hay otros, ¿sí? Los extremos romos, que son extremos no pegajosos, no hay extremos colgantes, sino son cortes simétricos. Esto lo hacen otras enzimas de restricción. Entonces, vean que estas enzimas son muy utilizadas en los plásmidos. ¿Eh? Son muy utilizadas en los plásmidos para cortar el DNA. ¿Sí? Vean aquí, por ejemplo, yo quiero eliminar este fragmento, quiero cortar este plásmido, aquí lo corto e inserto material genético de interés. Este material genético tiene que ser cortado con la misma enzima de restricción para que entonces, a la hora de quererlo insertar en el plásmido, este plásmido lo reconozca porque son secuencias complementarias y se lleve a cabo una hibridación perfecta. Y ya nada más se utiliza una ligasa para formar de nuevo el enlace fosfodiéster entre bases en la misma cadena. ¿Sí? Entonces, así son estas enzimas de restricción. Quería mostrárselas así. Vean que cada una de estas tiene un nombre diferente. Aquí está la famosa EcoR1 o ECORI que habíamos visto. Aquí está la EcoR5. Aquí están, por ejemplo, en verde, son las más comunes. Está la HindI3, así se le llama. Está la BAMH1. BAM quiere decir Bacillus amyloliquefaciensis, cepa H, enzima de restricción 1. Y así podría ir viendo el nombre que se le da a cada enzima a partir del organismo del que se aisló. Entonces, fíjense que lo que nos está diciendo esta imagen es que todas estas enzimas pueden cortar la secuencia del plásmido en esos sitios particulares. Vean que hay enzimas que pueden cortar dentro del gen de resistencia a la ampicilina, pueden cortar dentro del gen de resistencia a la tetraciclina, o pueden cortar entre esos genes. ¿Sí? Pueden cortar entre genes y entonces, dependiendo lo que yo quiera insertar o lo que yo quiera hacer con ese plásmido, es el sitio donde voy a cortar. Entonces, fíjense bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Nos queda claro? Sí, profe, todo bien. ¿Seguros? Bueno, ok. Entonces, fíjense bien. A ver. Aquí tenemos un experimento de lo más común que quiero nombrarles para que vean para qué sirven los plásmidos. Fíjense que aquí tenemos nuestro plásmido, el que acabamos de ver hace ratito. Aquí está. Este plásmido va a contener genes de resistencia a ampicilina y a tetraciclina, ya quedamos. Pero vamos a cortarlo con la enzima BAMH1. ¿Sí? ¿Dónde corta esa enzima, muchachos? La BAMH1. Primero, ¿corta dentro de un gen o fuera de los genes? A ver, ¿quién me dice? Quiero que participen, así como en el laboratorio. Profe, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, si yo digo que voy a cortar con BAMH1, ¿dónde está cortando BAMH1 según nuestro esquema? ¿Dentro de algún gen o fuera de los genes? En las regiones intergénicas. ¿Fuera de los genes? A ver, véalo. Vea su imagen. ¿Dónde está En la BAMH1? parte intergénica, ¿no? Dentro, ¿no? ¿En una región intergénica o dentro del gen? Dentro del gen. ¿Qué Dentro del gen? gen. ¿Qué gen? Uno.
TET-R, es una R, que quiere decir resistencia a tetraciclina. Muy bien, perfecto. Entonces, fíjense bien, yo voy a cortar dentro de ese gen. Y fíjense bien, de manera simultánea, yo corté un DNA, un fragmento de interés, un DNA de interés, ¿sí? Con la misma enzima. Entonces, están de acuerdo que este extremo de aquí y este extremo de aquí colgante va a ser complementario a este extremo de aquí y a este extremo de acá. ¿Por qué? Porque se cortó con la misma enzima y la enzima reconoce siempre el mismo sitio. Al reconocer el mismo sitio, entonces son complementarios estos extremos pegajosos o colgantes. ¿Queda claro esto? ¿Cómo dijo que se llamaba esa región? Extremo, ¿Intergénica? esta región es dentro del gen. Esta es una región génica porque estoy dentro del gen. Aquí está BAM y va a cortar aquí. Está dentro del gen. Corto aquí y entonces me genera este extremo colgante o extremo pegajoso y este extremo pegajoso. Acuérdense que este extremo, este pedacito en rosa aquí y este acá son complementarios, ¿sí? Son complementarios y entonces al cortar con la misma enzima de restricción un DNA totalmente externo, están de acuerdo que este extremo de aquí y este extremo de acá, pues van a ser complementarios a este de acá y a este de acá. ¿Por qué? Porque se cortó con la misma enzima. ¿Queda claro eso? Sí. Ok. Ahora bien, fíjense muy bien. Cuando yo inserto este material genético exógeno, es decir, que no pertenece al plásmido, sino pertenece a otra fuente, pero es DNA de interés para mí, están de acuerdo que cuando yo lo inserto aquí, el gen de la tetraciclina deja de ser funcional, porque yo estoy interrumpiendo su secuencia con otra secuencia de DNA. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Si yo tengo este plásmido que contiene información genética de otra fuente, ¿cómo le llamarían ustedes? Es un plásmido que tiene DNA de dos fuentes diferentes. Es un DNA, ¿Es un recombinante? ándele, perfecto. Es a lo que le llamamos un plásmido recombinante. Tomé DNA de una fuente, tomé DNA de otra fuente y los combiné. Por eso se llama recombinante. Muy bien. Otra forma de llamarle es un plásmido quimérico. ¿Saben qué es una quimera? Sí. ¿A quién le gusta la cultura griega? A ver, ¿qué es una quimera? Las quimeras eran combinaciones de diferentes especies para lograr una nueva especie más fuerte, por así decirlo, y con nuevas características. Ok. Por ejemplo, la quimera griega tenía una cola de ¿qué? De serpiente, ¿están de acuerdo? ¿Patas de qué? ¿Se acuerdan? De cabra. Eran de cabra, perdón. ¿Cabeza de qué? De León y no me acuerdo qué era. De león, ¿verdad? Tenía alas. Entonces era como la combinación de varias partes de otros animales y se formaba una quimera. Entonces, es una manera de decir que este plásmido, entonces ahora está conformado por el DNA del propio plásmido más el DNA exógeno.
el DNA que está aquí en morado. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora ustedes ya pueden definir dos plásmidos, dos tipos de plásmido. Este es mi plásmido original y este es mi plásmido quimérico o recombinante, como bien dijo su compañero. Entonces, fíjense bien, ya tengo mi plásmido quimérico y se lo voy a insertar a una bacteria como Escherichia coli. ¿Por qué quiero insertárselo a una bacteria como Escherichia coli? Simple y sencillamente porque Escherichia coli me va a ayudar a hacer muchas copias de este plásmido en muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo se tarda una bacteria como Escherichia coli en dividirse? Se tarda alrededor de 20 minutos. Entonces, imagínense, los primeros 20 minutos, si yo partiera solamente de una célula de Escherichia coli, los primeros 20 minutos, ¿cuántas células tendría? En teoría. En los primeros 20 minutos, si se divide. A ver, hagan cuentas. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Tengo una sola bacteria, una sola célula de Escherichia coli. Y cada célula se divide cada 20 minutos. Entonces, a partir de una sola célula de Escherichia, si yo dejo pasar los primeros 20 minutos, ¿cuántas células tendría? 2. 2. Después, otros 20 minutos, ¿cuántas tendría? 4. 4. Y después, otros 20 minutos, 6. 8. no. No, no sé. Si tengo 8. 4 y cada una, ok, 8. Y luego otros 20 minutos, 16. 16. y luego otros 20, 32. 32. y luego otros 20, 64. 64. y luego otros 20. 128. 128. Entonces crecen de manera ¿qué? Exponencial. Exponencial. Entonces imagínense, si yo solamente inserto un plásmido quimérico a una sola célula, al cabo de una noche, es decir, de 8 horas después de haberla insertado, voy a tener un titipuchal de copias de DNA plasmídico, ¿sí? Por la división tan acelerada de estas bacterias. Aquí nos explican cómo es que insertan ese DNA plasmídico, utilizan una metodología que emplea cloruro de calcio, que hace un boquete en la membrana de la bacteria y permite la entrada de ese plásmido. Entonces, estas bacterias, una vez que ya contiene el plásmido, que capta el plásmido, se va a llevar a 42 grados centígrados por 2 minutos y se va a sembrar, se va a colocar en una caja Petri que contiene ampicilina. Tiene el medio, el agar, ampicilina. Este agar tiene ampicilina. Entonces, fíjense bien, ¿a qué era resistente este plásmido? El plásmido original, ¿a qué era resistente? Tetraciclina y ampicilina. Tetraciclina y ampicilina. Entonces, si yo pongo a las bacterias en un medio con ampicilina, fíjense bien, si yo coloco bacterias en un medio con ampicilina, pero no contiene al plásmido, ¿morirá o vivirá? Morirán. Morirá, porque no tiene ampicilina. Perdón, porque no tiene la resistencia a la ampicilina, correcto. Pero si yo tengo bacterias que sí captaron el plásmido, ¿serán resistentes a la ampicilina o no? Sí. Sí. Sí, porque tienen el plásmido que le confiere resistencia. Muy bien, perfecto, muchachos. Pero ahora bien, díganme qué gen fue interrumpido, qué gen quedó inactivo, ¿el de ampicilina Tetraciclina. o el de tetraciclina? El de Tetraciclina. El de tetraciclina. Perfecto, perfecto. Entonces,
Si yo hago el experimento con agar que contiene ampicilina y me crecen, ¿qué tipo de plásmido habrá sido introducido en la bacteria? ¿El plásmido original o el plásmido quimérico? ¿Cuál se introdujo? Fíjense bien antes de contestarme. ¿Cuál se introdujo? ¿Podría saber cuál se introdujo? No, porque no se interrumpió el gen de ampicilina. Es correcto. No puedo saber cuál se introdujo porque el gen de la ampicilina sigue intacto, sigue activo. Entonces, este experimento lo único que me dice es, ¿sabes qué? Estas colonias sí contienen al plásmido, ya sea quimérico o no, y las que no crecieron, pues obviamente no introdujeron al plásmido. Eso es lo único que me dice. Pero ahora hay que elucidar qué tipo de plásmido fue el que introdujo a la bacteria. Y entonces, fíjense muy bien, muchachos, se va a utilizar un dispositivo con una tela de nylon. A veces se utiliza una tela de nylon. Entonces, esta tela de nylon se presiona sobre la placa de ampicilina, donde crecieron las colonias. Y entonces se transfieren dichas colonias. ¿Sí? Se transfieren estas colonias a la membrana de nylon. Aquí está, miren. Nada más que aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Hay mucho cuidado en colocar en la misma posición en una nueva placa estas colonias. Esta nueva placa ahora va a contener tetraciclina. Va a contener tetraciclina y entonces yo coloco esas colonias que tomé a partir del medio con ampicilina y las coloco exactamente en la misma posición. Y entonces los dejo toda la noche a 37 grados para que se sigan dividiendo y vean que ahora solamente crecieron unas cuantas colonias. Solamente crecieron unas cuantas colonias. Pregunta, muchachos, ¿por qué crecieron estas colonias? Porque se introdujo el gen, el plásmido sí, con el gen de la tetraciclina, de resistencia a la tetraciclina. ¿Intacto o inactivo? Intacto. Intacto, ¿verdad? Intacto. Perfecto. Por eso es que crecieron. Y ahora, ¿por qué es importante colocarlo en la misma posición? Es importante porque, fíjense bien, me interesan estas colonias que están aquí. ¿Estas son las que me interesan? ¿O me interesan las que no crecieron? Las que no crecieron. Las que no crecieron, porque las que no crecieron tienen el gen de la tetraciclina interrumpido, y es decir, es el plásmido quimérico. ¿Qué contiene el plásmido quimérico? El DNA que a mí me interesa. Entonces, fíjense, permítanme tantito. Entonces, fíjense bien, como yo sé perfectamente que coloqué en la misma posición transferí en la misma posición estas colonias, entonces puedo decir que esta colonia de aquí, esta colonia de aquí, esta colonia de aquí, esta colonia de aquí, son aquellas bacterias que tienen el plásmido quimérico y que por lo tanto contienen el plásmido con el DNA de interés para mí. ¿Están de acuerdo? Otra vez,
Estas colonias que están aquí, miren, fíjense, esta, o más bien, para que entren en contexto. Esta colonia de aquí, esta colonia de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de acá, no contienen al plásmido quimérico. ¿Cómo lo sé? Porque crecieron en un medio con tetraciclina. Si crecen en un medio con tetraciclina, quiere decir que el gen de la tetraciclina está intacto. Si está intacto, entonces, simple y sencillamente, el plásmido no es quimérico. No contengo a mi DNA de interés, a mi DNA exógeno. Pero aquellas bacterias, como son esta colonia, esta colonia, esta colonia, esta colonia, esta colonia, esta colonia, estas 3 colonias, ya no crecieron acá, solamente crecieron en ampicilina. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Sí tiene el plásmido, pero el plásmido que contiene es el quimérico. ¿Por qué? Porque crecen en ampicilina, pero cuando yo las paso a tetraciclina, ya no crecen. Ya no crecen porque el gen de la tetraciclina está interrumpido, está inactivo. ¿Quién lo inactivó? Mi DNA exógeno. ¿Ahora sí nos queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Hablen ahora o callen para siempre, muchachos. Todo bien, Ahora, jefe. ese DNA exógeno, ¿qué puede ser? Bueno, muchachos, déjenme decirles que esta técnica ha sido utilizada, por ejemplo, para sintetizar insulina recombinante. Para aquellas personas que tienen diabetes y que requieren de insulina, pues este es un medio, es una técnica la cual se puede usar para sintetizar insulina. ¿Sí? Obviamente, bueno, aquí faltan algunos detalles, como es que se exprese ese DNA exógeno, pero la idea es por ahí. ¿Sí? Se crea biomasa bacteriana también a partir de estos plásmidos o de esta técnica. Entonces vean que los plásmidos me sirven para manipular el DNA y para, al manipularlo, bueno, pues puedo generar productos de interés clínico o biotecnológico. ¿Vale? Ahora sí, fíjense bien, ya que hablamos un poquito de estos plásmidos, ya que vimos sus características más generales, para qué se usan, pues vamos a pasar ahora sí a la práctica. Fíjense que la práctica contiene o consta más bien de 5 soluciones. La solución que se etiqueta con uno romano se llama solución GET. Ahorita vamos a ver por qué se llama GET. GET quiere decir glucosa, EDTA y tris. La solución 2 contiene el detergente dodecil sulfato de sodio e hidróxido de sodio. La 3 contiene el acetato de potasio. La 4 contiene el alcohol, puede ser isopropanol o etanol. Y la 5 contiene un regulador, el regulador tris-EDTA. Entonces, fíjense bien. Vamos a ver cómo se lleva a cabo esta práctica. Imagínense que están ahí en el laboratorio, imagínense a los 4 maestros y dándoles esta práctica al mismo tiempo. ¿Eh? Esta práctica la tenemos que dar a todo el grupo y vamos al mismo tiempo. Entonces, imagínense ahí ustedes. Entonces, un maestro el que prepara esta práctica previamente, ¿verdad? Antes de que tengan ustedes la práctica, hace crecer a Escherichia coli o a algún otro microorganismo que contenga el plásmido, un plásmido. Entonces, en este caso, bueno, aquí tienen a Escherichia coli. Esta la hace que crezca en un medio líquido con agitación constante para que se haga una gran cantidad de estas células. Entonces, se deja toda la noche a 37 grados y después se transfiere 1 mililitro a un tubo
de este tipo, un tubo Eppendorf. Estos tubos son muy especiales ya que se utilizan para hacer centrifugaciones. ¿Sí? Tuvimos la oportunidad de conocer una microcentrífuga cuando hicimos reacciones de proteínas 2. ¿Se acuerdan que hasta los bromeé porque teníamos que, con una de las credenciales, teníamos que activar el cronómetro de la centrífuga? Entonces, bueno, se centrifuga, obviamente todo el precipitado es las colonias, o bueno, las bacterias, ¿verdad? Los miles o cientos, miles o millones de bacterias que puede haber en esos sólidos, en ese sólido, muy comúnmente le llaman pellet, un pellet bacteriano. Este está aproximadamente, tiene un diámetro de 2 a 3 milímetros, y todo el líquido, todo el medio donde creció previamente la bacteria, se desecha en un desinfectante. Entonces, ahora tenemos ese precipitado, esas bacterias de ahí precipitadas, y vamos a resuspenderlas. Así se llama este paso, resuspenderlas. ¿Cómo las vamos a resuspender? Vamos a utilizar una micropipeta, vamos a utilizar 100 microlitros aproximadamente de esta solución 1, la solución GET, acuérdense. ¿Qué es GET? Aquí está, aquí nos dice glucosa EDTA y tris. Entonces tomamos un volumen y ese botón, ese precipitado, lo resuspendemos. Damos algunos golpecitos para que este botón se resuspenda y podamos tener una solución homogénea. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esa solución GET? Fíjense bien. Perdón, es que tengo que tomar agua, muchachos. Tenemos glucosa. Imagínense una bacteria que una noche antes tiene exceso de nutrientes, tiene un medio líquido con un medio complejo, ¿verdad? Un medio rico, y crece, pero sin preocupaciones, ¿verdad? Y al día siguiente, ¡pum!, le quito automáticamente todos sus nutrientes. Todos. Como es muy drástico el cambio, ¿cómo será la concentración de glucosa dentro de la bacteria? Pues va a ser relativamente alto. Si yo utilizo un medio que no contiene glucosa, entonces por presión osmótica, la glucosa que se encuentra dentro de la célula va a querer salir, y entonces la célula se encoge y puede llegar a lisarse. ¿De acuerdo? Entonces la glucosa me ayuda a mantener una concentración más o menos similar dentro y fuera de la bacteria. Esto lo que previene es la lisis de la célula, manteniendo la presión osmótica. ¿De acuerdo? El EDTA es un agente quelante. ¿Qué es un agente quelante? Es un agente que secuestra. ¿Qué secuestra? Cationes divalentes. ¿Cuáles son los cationes divalentes que están en los seres vivos? El calcio, el magnesio, ¿sí? Calcio, magnesio, ¿sí? ¿Qué otro? Zinc. ¿Qué? Divalente. Ok, zinc puede ser. Pero fíjense bien, el magnesio es un cofactor muy importante para las DNAsas. Hay enzimas que tenemos naturalmente en nuestra piel, en nuestra mano, por ejemplo, que nos ayudan a romper el DNA, ¿sí? Nos ayudan a romper el DNA para, pues, evitar que ese DNA sea
viable, si lo quieren ver así. Entonces, lo corta, pero nosotros no queremos eso para nuestra célula. Todavía no queremos cortar el DNA. Entonces, secuestrando esos magnesios, esos cationes, esas DNAsas ya no pueden hacer su trabajo. Entonces, con el EDTA, protegemos al DNA a que sea cortado por las DNAsas. Y el TRIS, pues es un regulador. Es un regulador que nos va a ayudar a mantener un pH de aproximadamente 8. ¿Vale? Para eso sirve la primera solución. Entonces ya tenemos una solución homogénea, las bacterias resuspendidas. Y el segundo paso, muchachos, es adicionarle la solución 2. ¿Qué contiene la solución 2? Tiene el dodecilsulfato de sodio más hidróxido de sodio. ¿Para qué me sirve el dodecilsulfato de sodio? Fíjense bien. El dodecilsulfato de sodio es un detergente que va a tener una región polar y una región no polar. Como su nombre lo dice, dodecil quiere decir que está compuesto por 12 carbonos, es un ácido, es un ácido graso, entonces tiene una cadena de carbonos y va a tener un grupo carboxilo en un extremo. Este grupo carboxilo, entonces, va a ser la parte polar de mi detergente. ¿Sí? La parte no polar, pues va a ser esa cadena hidrocarbonada de 12 carbonos. Entonces, fíjense, el dodecilsulfato de sodio disuelve la membrana que está compuesta de lípidos, la membrana celular. ¿Sí? Y además ayuda a degradar a las proteínas. ¿Por qué hace esto? Imagínense, la membrana de la bacteria está compuesta por fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen una región polar, que es la parte del fosfato, y una región no polar, que son las moléculas hidrocarbonadas. Es una bicapa. Entonces, en los extremos tiene una carga, que es por el fosfato, la carga negativa, y en el interior, en el centro, tiene las moléculas hidrocarbonadas. Entonces son los no polares. Entonces, detergente tiene cierta afinidad por la membrana y entonces se va a ir introduciendo en ella, y va a ir debilitándola. Imagínense como si fuera una muralla. Una muralla, si yo la golpeo en uno de los castillos, esta muralla va a ir colapsándose poco a poco y va a ser un efecto dominó. Lo mismo sucede con la membrana celular. Si yo la debilito en un punto con el detergente, entonces la membrana va a ir disolviéndose, va a ir cayendo lentamente y entonces, imagínense, si yo debilito la membrana, al final, pues, ¿qué voy a obtener? Que todo el relleno cremosito de la bacteria, ¿verdad? Que se llama citoplasma, se salga al medio. Ya la membrana ya no la protege y entonces todo el citoplasma, junto con DNA, proteínas, ribosomas, todos los demás compuestos, ¿sí? También salen, difunden. Y entonces, espérenme un momentito, muchachos. Una disculpa, espérenme tantito.
Perdón, muchachos. ¿No oyen mucho ruido? No, profesor. Excelente. Bueno. Entonces sigamos. Entonces, esta membrana se disgrega, colapsa y todo el citoplasma difunde. En el citoplasma, pues hay DNA, ribosomas, todo lo que ya les dije. Y es aquí donde entra el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio se va a encargar de separar la doble cadena de DNA a una sola cadena. Si yo separo las dos cadenas, pues voy a tener dos monocadenas. ¿Están de acuerdo? Y aquí viene la magia. Fíjense por qué viene la magia. Imaginen que aquí está su tubito. Aquí está la Escherichia coli. Aquí introducimos el dodecilsulfato de sodio. Vean cómo debilita la membrana, la va disolviendo. Y el hidróxido, bueno, todo esto difunde, ¿verdad? Todo el citoplasma. Y el hidróxido de sodio lo que va a provocar es que el DNA de doble cadena empiece a ser monocadena. Lo estamos viendo aquí. Y entonces pasaría algo muy similar a esto. Por el tamaño tan diferente entre el DNA genómico y el DNA plasmídico, simple y sencillamente, el plásmido queda separado, es decir, las cadenas quedan separadas, pero quedan entrelazadas en un punto. Algo así como si fueran los aros olímpicos, ¿sí? Quedan entrelazadas. El DNA genómico, como es muy grande, pues no queda entrelazado, queda separado. Y a veces, muchachos, a veces el hidróxido de sodio es tan severa la reacción que puede llegar a fragmentar este DNA genómico, ¿sí? Romper los enlaces. Ahora bien, una vez que ya tenemos el DNA monocadena, ya estamos listos para llevar a cabo la separación del DNA genómico del DNA, la separación del DNA plasmídico del DNA genómico. El DNA genómico quedamos que era de un tamaño mucho mayor con respecto al plasmídico. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora, ya que tengo las cadenas separadas, adiciono el acetato de potasio que tiene también ácido etanoico. El ácido etanoico va a neutralizar la solución. Fíjense, cuando yo le adicioné hidróxido de sodio, pues obviamente el pH aumenta. Estábamos en un pH de 8. Si adiciono hidróxido, pues va a aumentar, no sé, a 12 quizá. Al adicionarle el ácido etanoico, este me ayuda a neutralizar la solución y permite que el DNA se vuelva a renaturalizar. Suena lógico. Si yo adicioné hidróxido de sodio y aumento el pH y eso provoca que las cadenas se separen, entonces si yo disminuyo el pH con algún ácido, entonces voy a volver a renaturalizar la cadena por el efecto contrario. ¿Sí? Por el efecto contrario. Y entonces, al renaturalizarla, voy a tener estas formas, muchachos. ¿Qué son estas formas? El DNA plasmídico, como es pequeñito y como quedó parcialmente unido, entrelazado, cuando yo disminuyo el pH, se vuelve a renaturalizar de manera total. ¿Sí? Se renaturaliza de manera total. Vean que aquí está entrelazado y aquí está renaturalizado totalmente, como en un principio. Pero el DNA genómico, como es tan grande, se renaturaliza solamente parcialmente. Ya no se alcanza a renaturalizar en su totalidad. Al ya no renaturalizarse en su totalidad, entonces este se vuelve inestable.
Y entonces, ¿qué creen? Que con ayuda del acetato de potasio precipita esas moléculas de DNA grandes, las moléculas de DNA genómico, precipitan los lípidos, precipitan proteínas, precipita el dodecilsulfato de sodio. Todo esto se logra con ayuda del acetato de potasio. ¿Hasta aquí hay dudas o vamos bien? Vamos bien. No, todo bien, profe, gracias. Perfecto. Entonces, muchachos, ya precipité todas las moléculas grandes, proteínas, DNA genómico, precipito el dodecilsulfato de sodio o el SDS, precipito lípidos, y entonces, ¿qué me queda en el sobrenadante? ¿Qué me quedará en el sobrenadante? Miren. Pues me quedan las moléculas de DNA plasmídico porque son pequeñitas, pero hay otro ácido nucleico que puede ser pequeñito, es el RNA. ¿Sale? También me queda RNA. Y entonces, fíjense bien, regresamos aquí. ¿Cómo le hacemos, muchachos? Ya que tengo este tubito, ya que el acetato de potasio me ayuda a precipitar estas moléculas, ¿cómo le ayudo todavía a que se vayan al fondo? Pues por medio de una ¿qué? De una centrifugación. Entonces, con esa centrifugación, todo esto que ya mencionamos se va al fondo y en el sobrenadante me queda el DNA plasmídico y el RNA. A este desecho, a este precipitado, muchachos, en la jerga de biología molecular le llaman debris. Debris. El desecho celular, miren, aquí está. Debris celular. Mientras que en el sobrenadante queda el DNA plasmídico. Ya que tengo el DNA plasmídico en el sobrenadante, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es transferir ese sobrenadante a un tubo nuevo. Lo voy a transferir a un tubo nuevo y entonces en el tubo anterior queda todo el debris celular. ¿Vale? Queda ahí totalmente precipitado y eso es algo que a mí ya no me interesa. Solamente me interesa lo que hay en el sobrenadante, que es el DNA plasmídico, que ya lo transferí. El siguiente paso, la siguiente solución, es adicionar etanol, el famoso isopropanol o el etanol, acuérdense. Y entonces, el etanol, muchachos, va a provocar que el DNA plasmídico se agrupe, es decir, que no esté disperso ahí en el sobrenadante, sino que se agrupe y que, si es posible, precipite. Por eso es que cuando le adicionan el etanol, se mezcla por inversión. Esta mezcla por inversión del tubo permite que el mezclado sea con suavidad. Al mezclar con suavidad, entonces tengo ya, porque la canción, tengo ahí todo el etanol, cumple la función de agrupar al DNA plasmídico y, si es posible, de que empiece a precipitar. Y entonces el siguiente paso es volver a centrifugar. Ahora, ¿qué voy a obtener como precipitado? Pues voy a obtener como precipitado al DNA plasmídico, porque este es insoluble en el etanol frío. Entonces, al ser insoluble, este va a precipitar. Desecho, ¿verdad? Desecho todo el etanol, teniendo mucho cuidado de no tirar el botoncito que se pueda formar del plásmido. Desecho todo ese etanol y fíjense que aquí es un acto de fe. ¿Por qué es un acto de fe?
porque yo debería de ver un precipitado, un botoncito, pero realmente a veces no se ve. Pero ahí está, solo que no lo ven, pero ahí está. Entonces ese precipitado, que a veces se ve, se seca. Nosotros no usamos secadora, nosotros les decimos que abran el tubo y que empiecen a secar. No se va a salir el DNA plasmídico ni nada de eso. ¿Sí? Entonces se seca y se le adiciona la solución número 5, que es el buffer tris EDTA. ¿Por qué le adicionamos el buffer? Simple y sencillamente para conservarlo. Yo ya lo aislé y lo quiero empezar a trabajar, pero bueno, cuando lo empiece a trabajar, pues puede ser al día siguiente o dentro de una semana. Entonces es importante mantenerlo a un pH. Ese pH es el de el regulador tris EDTA. Si yo lo voy a almacenar durante mucho más tiempo para que lo pueda utilizar dentro de 6 meses o un año, bueno, pues ya adiciono un anticongelante que me permita llevarlo a una temperatura de menos 18 o menos 20 grados. Y hay algunos ultracongeladores que pueden llegar hasta menos 70 grados. Entonces ese DNA plasmídico se puede preservar. Entonces puede usarse a corto plazo o a largo plazo. ¿Vale? Ahora, yo ya hice la extracción, yo les estoy diciendo que es un acto de fe, ¿verdad? Pero pues hay que ver que realmente el plásmido se encuentre en el tubo. Entonces, aprovechando que estamos disolviendo el plásmido en un regulador, mientras un profesor está explicando la práctica, algún otro profesor, imagínense al maestro Ramiro, a la maestra Moni, al maestro Víctor, preparando el gel de electroforesis para que ustedes coloquen la muestra que obtuvieron en cada uno de los tubitos. Entonces, fíjense bien, vamos a ver cómo funciona una electroforesis. Obviamente este no es del plásmido, pero sí es muy cercana y sobre todo es muy didáctica. ¿Sí ven la página, verdad, muchachos? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, vamos a ver de qué consta llevar a cabo una electroforesis en gel. Ahí lo que nos está diciendo es que la electroforesis es una técnica de separación que me permite, valga la redundancia, separar moléculas de diferente tamaño, que van desde largas, medianas o cortas. Por supuesto, aunque no lo mencionan, también, además del tamaño, tiene que ver la forma de la molécula. Vamos a ver. Entonces, ahí está nuestro DNA en ese tubito de Pendor. Miren. Nada más que este, en vez de ser DNA genómico, va a ser DNA plasmídico. Ahí está. Ahí está y vamos a ver si es cierto que está. Entonces, ahí están ustedes con su micropipeta, ¿verdad? Y ahí uno de los maestros nos está ayudando a hacer el gel de electroforesis. ¿Qué es el gel? Bueno, es una red tridimensional, muchachos. Es una red tridimensional que va a tener huecos, que va a tener poros, y estos poros, según la concentración del gel o de la garosa, que es con lo que se hace este gel, va a ser el tamaño de hueco. Entre más concentrado esté la garosa, el poro de hueco va a ser mucho más pequeño. Entre menos concentrada es la garosa, el poro va a ser, a ver otra vez, entre más concentrada es la garosa, el poro es mucho más pequeño. Entre menos concentrada, el poro va a ser más grande. ¿Sale?
Estamos acá. Pues fíjense bien. Ahí nos está dando como un resumen de dónde va colocada la muestra, pero lo vamos a hacer nosotros. Fíjense que la electroforesis, muchachos, es una técnica de separación que se basa, fíjense bien, se basa en la generación de un campo magnético, electromagnético. Entonces, al generar un campo electromagnético, pues vamos a tener una región o un lado negativo y una región o un lado positivo. Los electrones fluyen del lado negativo hacia el lado positivo, ¿sí? Y entonces al ir fluyendo, pues generan un campo electromagnético. Entonces es un requisito prácticamente obligado, es un requisito prácticamente obligado que la molécula a separar o la mezcla de moléculas a separar tenga carga, ¿sí? Tenga carga. Entonces, ahí vamos. A ver, aquí antes de empezar, fíjense bien. Este lado, el lado negativo, se va a llamar cátodo, ¿sí? ¿Por qué se va a llamar cátodo? Porque aquí se dirigen los cationes y este lado positivo se va a llamar ánodo, porque aquí, hacia acá, se dirigen los aniones. ¿De acuerdo? Pues nada más era para recordar ahí un poco. ¿Cómo es el gel? Fíjense que este gel tiene poros, es poroso. Vean cómo viaja las moléculas por esos poros. Vean cómo va viajando. Se va desplazando, desplazando, desplazando. Y entonces las moléculas más pequeñas se desplazan, migran más lejos en el gel, mientras que las moléculas más grandes migran muy poco en el gel. Y obviamente las que están en tamaño intermedio, pues van a migrar entre estos dos, entre las más grandes y las más pequeñas. Después lo revelamos con bromuro de tidio. Ahorita vamos a ver qué es el bromuro de tidio. Y listo. Entonces, fíjense bien. Para hacer una electroforesis en gel, se requiere de 5 pasos. El primer paso es hacer el gel. El segundo paso, aunque les parezca chistoso, es conectar el aparato de electroforesis. El tercer paso es cargar el DNA, que tiene mucho de chiste estas cargas. El cuarto es generar el campo eléctrico y permitir que se desarrolle el gel. Y el quinto es teñir el gel y analizar los resultados. Entonces, fíjense, vamos a empezar. Este carrito que están viendo aquí es casi idéntico a los que tenemos en bioquímica, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener nuestros reactivos. Ya ven que luego estamos como loquitos corriendo con nuestros reactivos. Y, pues, ¿qué reactivos van a ser? Va a ser agarosa, un matraz, ¿cómo se llama esto? Pues la pieza, el material que le va a dar cuerpo al gel, el peine y el regulador y el horno de microondas. Pues vamos a empezar. ¿Cómo se prepara la garosa? Fíjense, la garosa está en polvo. Esta garosa se tomó un poco en un matraz Erlenmeyer. Esto lo hace alguno de los profesores. Se coloca un poco de agarosa y se le adiciona un
regulador, un buffer. Entonces aquí añadimos el buffer y la llevamos a calentar al horno de microondas para que se disuelva esta agarosa. Hay que tener mucho cuidado de que cuando se empieza a generar burbujas, es ahí donde se detiene, ¿sí? Es ahí donde está listo, ya está líquida, mientras ya se preparó este dispositivo, que es el que le va a dar el cuerpo al gel. Aquí se coloca cinta adhesiva en estos extremos para evitar que se salga dicho gel. Posteriormente se va a quitar, ¿sí? Y se vierte el contenido. Vean que aquí lo vierten y siguen un medio sólido hasta que se enfría. Este peine es muy importante porque va en uno de los extremos del gel. Vean que aquí tiene los descansos, ahí se ven en los extremos los descansos del peine, y ese es el peine que nos va a generar los pozos. Y tenemos que colocarlo con cuidado. Una vez que se enfría, pues obviamente vamos a tener los pozos. Con mucho cuidado, aunque crean que es muy fácil, realmente se tiene que hacer con mucho cuidado, eliminar el peine para no romper los pozos. Ya está listo el gel. El primer paso está concluido. Vamos a montar el aparato o el dispositivo de electroforesis. ¿Cómo? Pues utilizamos una cuba de electroforesis, que es una tinaja donde vamos a colocar una solución que permita que permita el, ¿cómo se llama esto? El tránsito de los electrolitos, de los electrones, y se genera ese campo eléctrico. ¿Sí? Entonces se toma un regulador, por lo regular es un regulador, se le quita esa cinta adhesiva de los extremos al gel y se sumerge el gel dentro de la cuba de electroforesis. Posteriormente, ya estamos listos, vamos a tener puntas para micropipetas, nuestras micropipetas, y vamos a tener un colorante de carga, que aquí le dicen un buffer de carga. Este por lo regular se llama azul de bromofenol. El azul de bromofenol nos va a ayudar, es una molécula de muy alto peso molecular que va a provocar que migre el DNA, que migre esta molécula muy rápido, mucho más rápido que cualquier otra molécula debido al peso molecular, y entonces como es de color, esta nos va a guiar el desarrollo electroforético. Si esto quiere decir que con el colorante nos vamos a dar cuenta si ya llegó al extremo o no. Como este avanza más rápido que todos, cuando este está muy cerca del extremo, entonces quiere decir que nuestras muestras de DNA todavía se encuentran dentro del gel, todavía no se salen del gel. ¿Vale? Y además le da densidad a nuestra muestra. ¿Qué es eso de densidad? Imagínense una molécula de DNA que se sumerge en un líquido, aunque ya la coloque en el poro, pues va a salirse. Si no tiene una densidad mayor, sale. Y entonces no va a estar dentro del pozo y entonces no va a atravesar el gel, sino va a quedar ahí en el medio líquido. Y eso tampoco es correcto. Entonces, se toma este colorante, le da densidad, le da peso y además nos ayuda a ver el desarrollo de la electroforesis. ¿Vale? Pues fíjense bien. Aquí tenemos la micropipeta, tomamos un poco del colorante de carga, lo mezclamos con nuestro DNA y, ¿qué creen? Ya que está mezclado, ahí está, y lo colocamos en el pozo. Esto lo tienen que hacer con mucho cuidado.
Si tienen pulso de churrero, muchachos, hay que evitarlo. De hecho, a veces se recarga uno sobre uno de los dedos de la otra mano para evitar el movimiento brusco. Al ser una punta, pues puede llegar a rasgar el gel. Entonces, lo que se hace es con mucho cuidado introducir la punta y vaciar el contenido. Ahí está nuestra muestra en el pozo y fíjense, este paso no lo hacemos nosotros, pero a veces se usa un marcador de talla molecular. ¿Sí? Ahorita les explico qué es eso. Entonces, esto es un paso extra, esto no lo hacemos nosotros. Entonces, se coloca este marcador, ahorita les explico qué es, y listo. Vamos a conectar el paso, vamos a hacer el paso número 4, que es conectar nuestro dispositivo a una fuente eléctrica. Aquí tenemos cable que va, espérenme tantito. Listo. Aquí conectamos los cables correctamente, damos un voltaje y encendemos nuestra fuente de polvo. Fíjense que cuando la cámara de electroforesis empieza a burbujear, ya está comenzando a generarse ese campo eléctrico, ¿sí? Muchos alumnos luego nos dicen, ¿y qué pasa si le meto el dedo? Pues lo que va a pasar es que seguramente va a ir a visitar a San Pedro, ¿verdad? O por lo menos se va a dar un toquezote, que Dios guarde la hora. Entonces, cuando empieza a burbujear es símbolo de que ya se está generando el campo eléctrico. Y por lo tanto, se está desarrollando la electroforesis. ¿Sale? Ya que se terminó la electroforesis, pues ahora vamos a teñirlo. Vamos a teñirlo con un compuesto que se llama bromuro de tidio. Este bromuro de tidio es carcinogénico, es decir, al tener una geometría plana, este se va a intercalar dentro de las bases del DNA y este DNA se deforma, provocando errores en la replicación y conduciendo muchas veces al desarrollo de cáncer, ¿sí? Por eso es que actualmente se utilizan otros compuestos fluorescentes como el CY5 o el CY3, así se llaman, y ya ha dejado de usar bromuro de tidio. Sin embargo, el bromuro de tidio sigue siendo muy utilizado. Y si nosotros tenemos mucho cuidado, usamos guantes y todos los dispositivos que se requieren para hacer las cosas con cuidado, no vamos a tener ningún problema al usarlo. Entonces, este gel se va a inundar con este bromuro de tidio durante un rato, ¿verdad? Ahí se inunda, mientras nosotros vamos a preparar nuestra lámpara ultravioleta, ¿sí? Que es un dispositivo parecido a esto, lo sacamos, lo colocamos y encendemos la lámpara. Y lo que vamos a ver en la lámpara es algo parecido a esto. Quiero que les quede muy claro, muchachos, que lo que realmente nosotros hacemos es este lado, este carril. Este otro carril no lo usamos, pero la gente cuando hace electroforesis muchas veces lo usa. Es un marcador de talla molecular y lo que nos está diciendo es que es una mezcla de fragmentos de DNA de una longitud conocida. Y entonces lo que nos dice es que, oye, esta banda que tú ves hasta el final tiene una longitud de 1000 pares de bases. Esta banda que tú ves aquí tiene una longitud de 2000 pares de bases. Esta de 3000 y así hasta estas bandas que casi no se desplazan, que tiene 5000 y 4000 pares de bases. ¿Para qué me sirve esto? Para darle un tamaño aproximado a las bandas que se producen en mi muestra. Por ejemplo, ¿quién me ayuda
a decirme aproximadamente de cuántas pares de bases es esta mancha de mi muestra. Esta banda de mi muestra, perdón. ¿Cuántas pares de bases tendrá esta banda? De 6,000. Exactamente, es una banda de 6,000 pares de bases. Muy bien. La que sigue, esta mancha, esta banda que está aquí, ¿de cuánto es aproximadamente? Como de 3,400, 3,500. 3,500 vamos a ponerle. Ok. ¿Y esta de aquí? 1500. 1,500. Muy bien. 1,500. Vamos a ver si es cierto. Y dice que todas nuestras estimaciones son correctas. Entonces, para esto a veces nos sirve el marcador de talla molecular. Repito, no lo usamos, pero es bueno que sepan para qué se usa. Y listo, hemos terminado cómo se hace una electroforesis. ¿Alguien tiene dudas de la técnica? ¿O vamos bien? Yo me perdí un poquito con el bromuro de tidio, ya no entendí de cómo corta el ADN, creo que se me trabó. No, no lo corta, no lo corta. Se intercala en el DNA, se mete entre las bases y al meterse entre las bases, deforma el DNA. No lo corta, lo deforma. ¿Sí me explico? Pero ¿para qué me sirve? Y perdón, no se los dije, tiene toda la razón. El bromuro de tidio, cuando yo lo irradio con luz ultravioleta, se excita y produce luz. Y entonces, como está intercalado en el DNA, yo puedo ver gracias al bromuro de tidio, esas bandas en mis geles de electroforesis. Perdón, eso se me pasó. ¿Queda claro ahora? ¿O sigue perdido? Dijo que quedan atrapadas entre las bandas, profesor. No, ¿Perdón? en el DNA. El bromuro de tidio queda atrapado entre las bases del DNA. Cuando yo lo irradio con luz ultravioleta, entonces las bandas que nosotros vemos son producto de que el bromuro de tidio se excita, pero este bromuro de tidio está entre las bases del DNA. Entonces, donde yo vea una banda, ahí va a haber DNA. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí nos queda claro? ¿Vamos bien? Sí, profe, gracias. Seguros, muy bien. Bueno, entonces, vamos a terminar esto. Ya casi, ya casi. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en nuestro gel? Nosotros lo que vamos a ver en nuestro gel es, aquí están los pozos, aquí tenemos el colorante de carga, miren, el azul de bromofenol, que se desplazó más que cualquier molécula de DNA o de RNA. Tenemos entonces las bandas del DNA plasmídico. Estas bandas van a ser 3 isoformas. Fíjense, si ustedes trabajaron más o menos, hicieron bien las centrifugaciones, pero de repente se desesperaron y agitaron de más, o fueron medio bruscos, entonces van a generar una isoforma que se llama circular relajada. Esta isoforma circular relajada consta de una cadena de DNA que se encuentra rota y otra cadena que se encuentra intacta. ¿Sí? Está rota y otra intacta. Entonces, al romperse una de las cadenas, se pierde el superenrollamiento y se genera algo así. Aquí está, miren, solo una cadena del plásmido está rota. Por lo tanto, el plásmido pierde algo de su superenrollamiento. Véanlo como
los lazos para tender. Imagínense un lazo, muchachos, que ya tiene mucha ropa colgada. ¿Qué pasaría, muchachos, si de repente corto una de las hebras? ¿Sigue todo tenso o se relaja y pierde tensión? Pierde tensión. Pierde tensión y entonces se relaja. Por eso es que se llama circular relajada, ¿sí? Está así voluminosa, para que me entiendan. Está voluminoso. Otra isoforma es la isoforma lineal. Y fíjense que esta es muy grave. Esta isoforma es la que menos queremos. Esta isoforma va a formarse cuando las dos cadenas del DNA se encuentran rotas. Al estar rotas estas dos cadenas, pues este DNA plasmídico ya no nos sirve. Y entonces se genera esta isoforma lineal que parecen espaguetis, si lo quieren ver así, o fideos. Y está la superenrollada. En la isoforma superenrollada, el DNA plasmídico está intacto. No se rompió ninguna cadena, trabajaron con mucho cuidado y este plásmido está listo para ser utilizado posteriormente. ¿Cuál de las tres isoformas es la que nosotros nos interesa tener? La superenrollada. Esa es la que nos interesa. Fíjense que van a ver en algunos geles unas manchas así, unas bandas que están así medio difuminadas y muy anchas. Eso corresponde a RNA. En las técnicas hay un paso para eliminar el RNA, pero nosotros pues no lo hacemos porque uno, no nos afecta en el objetivo de nuestra práctica y dos, es caro. Entonces, ¿para qué gastar en esos reactivos, no? De estas tres, la que nos interesa, repito, es la superenrollada. Pero fíjense bien, ¿por qué van a desplazarse de esta manera? Para que esto nos quede claro, para saber por qué se desplaza de esta manera, hay que poner un ejemplo un poquito chusco. Fíjense bien. Imagínense ustedes un día de quincena a las 6 de la tarde en el Metro Hidalgo. ¿Cómo está el Metro Hidalgo siempre, muchachos? La estación Hidalgo en hora pico. Súper Muy bien. Muy llena. Está hasta el gorro, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense bien. Van a jugar a ver quién llega más rápido de extremo a extremo, es decir, de uno de los vagones del final hasta el vagón de enfrente. Y se van a ir por dentro de los vagones. Los participantes es una persona gordita, ¿verdad? Llena de vida. Esa persona gordita, llena de vida, va a ser la que va a representar a la isoforma circular relajada. Está voluminosa. Otra persona va a ser una persona alta, altota y delgada, ¿no? ¿Cuántos amigos tenemos así? Que es altota y delgada. Parece un espagueti, literalmente, ¿verdad? Y tenemos otra persona que es delgadita, pero además es petit, es chiquita, delgadita y chiquita. ¿Quién creen que llegue primero, muchachos? De extremo a extremo. ¿Y por qué? La pequeña. ¿Por qué la pequeña? Pues porque es más fácil que quepa en los espacios pequeños y pues ya pues se pasa entre las personas. Ok, ¿y qué pasa con la persona que es altota y delgada? ¿Por qué esta no podría llegar más rápido? Porque ocupa más espacio. O sea, ¿Ocupa es más delgada. espacio? Ajá. A ver, no la escuché bien, como que se corta. Ajá, es delgada y pues puede pasar por los espacios estrechos, pero pues es alta y no lo sé. Exacto, fíjense.
Cuando vamos en el metro, ¿a poco no la gente va agarrada de donde puede agarrarse? Entonces, una persona chiquita y delgadita, como bien dijo su compañera, pues pasa por cualquier hueco. Pero una persona altota, ¿con qué se toparía cada vez que quisiera pasar? Si toda la gente va agarrada de todos lados. Con los brazos y con los tubos. Exacto, podría chocar, ¿verdad? Entonces se retrasaría para buscar los huecos que le permitan el paso. ¿Estamos de acuerdo? Por Sí, eso es que la pequeñita y delgadita viaja más rápido que la delgada, pero altota. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Queda claro esto? sí. Y finalmente, la persona gordita, ¿por qué se desplazará muy poquito? Porque es Pues, más reducido el espacio. Claro, imagínense, el vagón va hasta el gorro y entonces los huecos, ¿verdad? Donde puede caber una persona con un volumen mayor, pues son muy poquitos y entonces se retrasa demasiado. ¿Queda claro por qué se desplazan así las tres isoformas? ¿A nadie nos queda duda? Todo bien. sí, profe, todo bien, gracias. Excelente. Y ya para terminar, piense que estos son electroferogramas de algunos de sus compañeros cuando podíamos hacer antes de la pandemia, ¿verdad? Vean aquí que hay unos geles muy bonitos, hay unos geles que se pone de manifiesto completamente las tres isoformas. Aquí vean, es muy clara la primer banda, la segunda banda o la primera isoforma. ¿Y qué isoforma sería? La que menos se desplaza, ¿cuál es? La circular relajada, La circular relajada. Y luego la que le sigue, la lineal, la lineal. Y esta super enrollada. de aquí, esta banda, ¿a qué corresponde? RNA. Al RNA. ¿Ya vieron las manchas? Bueno, no es mancha, yo con las manchas. ¿Ya vieron la banda que está así medio difuminada y es ancha? Esto corresponde a RNA, no se les olvide. ¿Queda claro, muchachos? A ver, profesor, otra Oiga, vez yo no entendí muy bien. La que, o sea, conforme va disminuyendo la tonalidad, va a depender de lo que, bueno, ¿cómo había dicho? Que esté Sí, me olvidó. difuminada. Sí, sí, el difuminado va a depender de qué, perdón, profesor. Miren, no. A ver, primero, el que esté esta banda ancha y que tenga así como difuminación en los extremos, me va a indicar que es RNA. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí Sí. vamos bien? Ahora, ¿de qué depende la intensidad de mi banda? Es decir, si yo tengo una banda muy intensa, pues me está hablando de que ahí tengo una alta concentración de ácido nucleico. Cuando yo tengo una banda que no está tan intensa, quiere decir que tengo una baja concentración de ácido nucleico. ¿Queda? Sí, sí, ya, gracias. Ok. Y a ver, este que está acá. Díganme, ¿dónde está la isoforma super enrollada? Aquí. ¿Dónde? En ¿Dónde la me detengo? tercera. ¿Dónde me Abajo. detengo? Ahí. ¿Aquí? No, abajo. Aquí, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde hay RNA? Más abajo. ¿En Todas la del estas, medio? ¿verdad? Todas No. estas Ujú. son RNA, miren, todas estas. ¿Dónde está la circular? Perdón, ¿dónde está la lineal? Aquí. ¿Dónde está la lineal? Arriba. ¿Arriba hasta acá? No, en medio, Ahí en Aquí. medio. Aquí, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces vean que estos dos geles están muy bonitos. Pero miren, por ejemplo, aquí luego nos cuesta más trabajo
¿Esto qué es, muchachos? Esto definitivamente ¿qué es? RNA. RNA. Ahora, estas bandas pequeñitas que están aquí apenas se alcanzan a percibir, ¿qué tipo de DNA es? El súper enrollado. Súper enrollado. ¿Y este de aquí? Lineal. ¿Hay DNA circular relajado? ¿Ven alguna banda aquí arriba? No se alcanza. No se alcanza a ver, ¿verdad? Entonces podemos decir que ahí no hay circular relajado. Y acá todavía es más complicado. Miren, todo esto es RNA. Todo esto es RNA. Y aquí, ustedes a lo mejor no lo alcanzan a ver. Esto también requiere de experiencia, muchachos. El leer los genes requiere de experiencia. Pero miren, vamos a intentar verlo. Aquí, aquí, ¿qué es la canción? Si ustedes alcanzan a percibir, ¿cuántas bandas perciben aquí? ¿Cuántas bandas perciben justo aquí? Aquí. ¿Una o dos? Creo que dos. Se Son ven como dos. dos, pero otras ya no se alcanza a percibir bien. Son dos, pero es difícil apreciarla, ¿verdad? Tendríamos que tener mucha experiencia. Pero aquí hay dos bandas, ¿sale? Entonces, hay algunos geles que les quedan muy bien y otros que sí, híjole, más o menos. ¿Queda claro, muchachos? ¿Hay alguna duda con respecto a la práctica de DNA plasmídico? Profe, yo tengo una duda. Sí. Bueno, de dónde están de dónde está el RNA hacia arriba, las marquitas son las de los pozos, ¿no? ¿Estos? Ajá. ¿Esto? Sí, son los pozos, miren, todo esto. Aquí Ahora, pozo. Ajá. las conexiones, bueno, los electrodos de la cámara electroforética lleva un positivo y negativo en lados contrarios. Por ejemplo, los pozos llevarían, o cómo eso no lo entendí muy bien. Perfecto, excelente pregunta también. Fíjese bien, el DNA, ¿qué carga tiene? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa, por los grupos fosfato. Entonces, en este extremo, ¿qué colocaría? ¿Las cargas negativas o positivas? Si mi DNA se va a desplazar hacia abajo, entonces aquí abajo, ¿qué cargas debería de haber? ¿Positivas o negativas? Otra vez Positivas, no ¿no? lo oí. Acá abajo, positivas. Positivas, ¿verdad? Para que se desplace hacia ese lado positivo. Y entonces aquí estarían las negativas para que junto con estas cargas negativas el DNA se empiece a desplazar. ¿Sale? ¿Queda claro? El DNA plasmídico y el RNA tendrían más carga negativa que la forma circular y la lineal. No. Aquí depende, acuérdense que yo les dije que la molécula tiene carga, pero además de qué depende el desplazamiento. No solo del tamaño, sino de qué más. ¿Forma? De la forma. Entonces, el hecho de que se desplace una isoforma más o una isoforma menos, fíjense, usen su lógica. ¿Estamos hablando del mismo plásmido en las tres isoformas? Sí. ¿Tiene la misma longitud si es el mismo plásmido? Sí. Entonces, el desplazamiento depende de la longitud o de la forma de la molécula. De la forma. De la forma de la molécula, no del número de cargas. ¿Vale? Ok, ya. Ya, gracias, profe. De nada. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué otra duda? Las que quieran, adelante. ¿No? Ajá. Yo tengo una, pero entonces el bromuro de tirio, o sea, es como
No es un marcador, porque el marcador es el que da las banditas. Pero entonces, ¿qué es ese, profe? El bromuro de tirio es un revelador. El DNA, si yo no le pusiera bromuro de tirio, yo no podría ver estas bandas. El hecho de que se vea aquí blanquizco es efecto del bromuro de tirio, que se intercala dentro del DNA. ¿Sí me explico? Profe, y si Sí, no profe, existiera ya. el bromuro, ¿con cuál otro se puede sustituir? Se puede utilizar algo que se llama CY3 y CY5. El CY3 y el CY5 son moléculas fluorescentes, es decir, emiten fluorescencia y tienen muchas más ventajas. Aparte de que no son dañinas a la salud, su límite de detección es muchísimo, muchísimo más pequeño con respecto al bromuro de tirio. Es decir, con muy poquita cantidad de DNA, del orden de los nanogramos, yo puedo detectar DNA y se hace visible por fluorescencia. ¿Sí me explico? Sí, profe, muy amable, gracias. De nada, miren, fíjense bien, CY3 y CY5, así se llama. Vamos a ver algunas imágenes con CY3 y CY5. Vean, así se ven estos pues sí, estos compuestos fluorescentes cuando los introduzco a alguna molécula. En este caso, en el DNA, se colorearía de color verde o de color rojo, dependiendo el colorante que yo use. ¿Sí me explico? Y se verían así de estos colorcitos. Claro, esto lo ven en una computadora, ¿no? ¿Sí? ¿Queda? Sí, Bien. Sí, profe, gracias. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? Déjenme ver si hay un... Miren, aquí está el bromuro, se intercala entre las bases y así se ve. Así se ve con la luz ultravioleta. Este colorcito, hay unas cámaras que tienen se llama fotodocumentador el equipo, entonces tienen una cámara integrada, sacan la foto y es lo que les enseñé. ¿De acuerdo? Así se intercalan, miren, así se ve. Así se ve así se vería la imagen. Denme un segundo para que les quede claro porque veo como que les sonó, no les quedó muy claro esto. O no me expliqué más bien. Fíjense. Aquí está. El bromuro de tirio, aquí tenemos nuestras bases nitrogenadas en el DNA. Como es una molécula plana, se intercala y se mete entre las bases. ¿Sí? Se mete entre las bases, deforma, por supuesto, el DNA, pero cuando yo lo irradio con luz ultravioleta, emite una señal, emite luz, y es así como lo podemos ver así. ¿Ya vieron? Ahora sí, ¿les queda un poquito más claro? Sí, profe. Excelente. ¿Qué más? Sí, profe, ya, muchas gracias. ¿Qué más? Eso que nos acaba de enseñar es el transiluminador. Exactamente. Ok, gracias. Exactamente. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? Miren, este es un plásmido más complicado, pero bueno, ya tendrán oportunidad, incluso cuando lleven informática, vamos a hacer uso de enzimas de restricción de manera in silico en la computadora, no se preocupen. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? ¿Todo claro? ¿Seguro? ¿Ya no hay otra duda? No, profe, creo que ya. Bueno, Gracias. muy bien. Maestros, ¿algún comentario? Sí, sí, me permites, profesor. Sí, maestro. Bueno,
nada más como lo comentó el maestro Javier al principio, ya con esta sesión terminamos las sesiones de prácticas y solamente la invitación para que estudien y el próximo lunes nos vemos en línea para el examen del cuarto ciclo. Entonces, échenle muchas ganas, ya es el último esfuerzo para que salgan lo mejor posible en la parte del curso de laboratorio de bioquímica. Y el lunes tendríamos el examen. La invitación también para que envíen y entreguen los informes que están pendientes de que entreguen para que no se vean afectados en el promedio de la calificación. Es lo que quería comentar ahorita, profesor Javier. Gracias. A ustedes, maestro. A ver, muchachos, vamos a abrir nuestras cámaras. Es nuestra última fotografía. Así que vamos a abrir cámaras para que el maestro pueda Déjame tomar la peino. foto.